Buenos días tengan cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Es una bendición estar nuevamente con ustedes acá y dedicar un tiempo por aquel que nos regala todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Aquel que no tiene límites, aquel que en medio de las dificultades nos rescata, aquel que es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria, el creador del mundo. Y quisiera que iniciáramos esta mañana y por qué no esta semana nueva, ¿verdad? Recordando esta grandeza de nuestro Señor. Este canto es realmente muy especial para mi vida, porque me recuerda esa grandeza de nuestro Padre en las cosas pequeñas. Lo hermoso de ver y no necesitar escuchar una palabra, es simplemente abrir nuestros ojos, alzar nuestra mirada al cielo o ver esa hermosa creación del Señor, como grita el nombre de nuestro Señor, como habla de la grandeza de nuestro Padre. Si usted puede ahí donde está, puede acompañarme y le decimos al Señor en esta mañana: Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, al oír tu voz, en los potentes truenos, ver brillar al sol en su señal. Mi corazón entona la visión, con grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la visión, cuán grande ser, cuán grande ser. Y el rey correr los montes y los valles, y las flores al pasar. Eso está escuchando también. Al escuchar el canto de las aves, llenura del calmante, mi corazón entona la canción, con grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción,
grandeza de su poder y su infinito amor. Porque me dice, mira, Señor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Y quise dejar esta estrofa que está en medio para el final, porque es la razón por la que nos estamos reuniendo esta mañana. Todo esto es por nuestro Salvador, el que nos alcanzó. Y cada vez que usted y yo recordamos ese sacrificio, algo aquí adentro se tiene que mover. Para adorar a nuestro buen Padre. Cuando recuerdo del amor divino, ¿sabe qué hizo él? Que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino. ¿Sabes qué hizo él? Llevó una cruz, sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es decir con todo tu corazón a él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es 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 sea la grandeza de nuestro Señor. Queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Le damos la bienvenida, ¿verdad, Grace? Acá está Grace conmigo saludando. También está Emma por aquí. Están mis niñas, que también les encanta adorar al Señor. Entonces escucharon ahí la musiquita y se vinieron para acá. No se querían perder este momento de alabanza y adoración. Este es un canto, pues, de hace 100 años, pero que expresa una verdad muy hermosa.
Y es que no importa dónde esté usted ahora, dónde esté yo, dónde estén nuestros pastores, lo que importa es dónde está nuestro corazón ante Él. Le invito a acercarnos a Él con confianza, con un corazón humilde, reconociendo que Él está donde dos o tres nos ponemos de acuerdo en su nombre. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como esta mañana, desde un poquito se levanta el sol y se deja ver un poco entre las nubes. Siento que cuando le hablo, él me puede oír. Dios está aquí. Si lo crees, dile con nosotros, tan cierto como el aire. Tan cierto como esta mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Y confiando en que tú nos escuchas, Señor, hoy te damos gracias por esta hermosa mañana que nos regalas. Esta serie de tiempo de noticias la iniciamos con la buena noticia que tú sigues siendo fiel, con la buena noticia que tu misericordia nos sigue alcanzando hoy, día tras día, y este día has preparado nuevas misericordias para nosotros, Señor. La mejor noticia es saber que, sin importar nuestra condición, tú estás con nosotros. Iniciamos y continuamos este programa con nuestros pastores que ya están ahí listos para darle la bienvenida. Bienvenidos, pastores, qué bueno verles nuevamente. Muy buenos días, ¿cómo están, amada Iglesia Nueva Jerusalén? Y no solo la iglesia, sino personas que nos ven y nos escuchan en diferentes partes del país y fuera de Guatemala también. Bienvenidos a esta nueva reunión dominical y hoy es día de Santa Cena también. Añoramos de veras con todo nuestro corazón pues, volver a reunirnos en el espacio que Dios nos regaló en el templo, pero tenemos que ser prudentes también, ¿verdad? Para regresar con todas las medidas de seguridad y con el aval de las autoridades, tanto gubernamentales como locales también, ¿verdad? Para no violar la ley y sobre todo resguardar la salud de nuestros amados amigos y vecinos. Lamentablemente nuestra comunidad y especialmente la aldea del pueblito aún está en rojo en el semáforo, eso quiere decir que es de alto grado de contagio, ¿verdad? Pero estamos orándole al Señor para que Él nos indique el momento exacto en que tenemos que regresar y Él proveerá todas las medidas de seguridad, el sonido y la iluminación adecuada que necesitamos. Buenos días, Karen, Dios te bendiga. Buenos días a todos los que están conectados, a los que ya enviaron sus saludos, que el Señor les bendiga a ustedes y a cada uno de los miembros de su familia. Esperamos que hoy podamos compartir un bonito tiempo meditando en la palabra del Señor. Hoy el mensaje de hoy es muy bonito, muy especial. Muy retador para nosotros. Les cuento que anteriormente yo preparaba todas las prédicas y el grupo de niños se adecuaba a las prédicas de los adultos. Ahora es al revés. Los temas me los dieron a mí, el tema, digamos, el tema nada más,
y de ahí yo tengo que estructurar la lección para niños, para los adultos, y ha sido un reto, porque era al revés antes, y nosotros decidimos ponerle a esta serie Tiempo de Noticias, porque es un tiempo de noticias de Jesús para nuestras vidas, es el tiempo en el que el Señor Jesús quiere darnos a conocer esas buenas nuevas que tiene para nosotros. La prédica de hoy se titula El irresistible llamado de Jesús. El irresistible llamado de Jesús. Y es la prédica número 4 ya de esta hermosa serie, Tiempo de Noticias. Si a usted le gusta apuntar, escribir, pues vamos a ir mencionando los puntos del bosquejo, datos interesantes del pasaje, para que usted también pueda anotar puede hacer anotaciones de esta preciosa serie, El irresistible llamado de Dios. Pero de esta prédica, El irresistible llamado de Dios, de Jesús, perdón, pero vamos a encomendar la prédica en las manos del Señor Jesús. ¿Está bien, Karen? Oremos. Padre que estás en los cielos, agradecemos la bendición de contar con la vida. Gracias, Señor, por este día que tú nos das el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ver la luz de un nuevo día y poder sentir, ver y disfrutar de todas tus misericordias, porque son nuevas cada día. Alabamos tu nombre, Señor. Tú eres bueno, santo y maravilloso en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que tú bendigas lo que vamos a hacer. Dirígenos tú, Señor, que no hablemos en nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, como dice tu palabra, sino que seamos sabios de acuerdo a la sabiduría de tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén. Y les vamos a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Ahí encontramos el mensaje de esta mañana. Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Nosotros leemos la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede usar la versión que tenga a mano. Si tiene su dispositivo electrónico y tiene versiones ahí de la Biblia, busque NTV, Nueva Traducción Viviente. Lo leemos, Karen. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Quiero que demuestren su amor, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén, amén. Y aquí tenemos el relato del llamamiento de Mateo o Leví, como le dice Lucas y Marcos, le dicen Leví. Mateo se identifica en su evangelio como Mateo, y Leví probablemente era el nombre que le habían puesto sus papás, quizá en alusión a la tribu de Leví, ¿verdad? De los levitas, quizá por eso él se llamaba Leví, pero Jesús lo conoce como Mateo. Siempre tratamos de que Karen dé un breve relato de la historia, ¿verdad? Y luego nosotros ya juntos entramos al bosquejo. Así que, Karen, podemos relatar brevemente qué fue lo que pasó en esta hermosa escena, una de las escenas más impactantes de la Biblia, el llamamiento de Mateo. Bien. Hay un hombre que se llama Mateo, que es un cobrador de impuestos. En la época de Jesús, personas no muy agradables o personas rechazadas por el resto de la comunidad, porque Mateo, a pesar de ser un israelita o un hebreo, él estaba trabajando para el Imperio Romano y regularmente los cobradores de impuestos se corrompían. Así que la corrupción no es algo de este siglo, es algo que tiene muchos años. Y los cobradores de impuestos
no le caían bien a la gente. Mateo estaba haciendo su trabajo, cobrando impuestos y escribía y anotaba cuánto la gente pagaba, recibía lo que la gente pagaba, cuando ve a alguien acercarse. Era Jesús que se acercaba a él y con palabras sencillas, no con un montón de pláticas, sino que solo llegó y le dijo: Mateo, ven, sé mi discípulo, sígueme. Inmediatamente Mateo dejó todo ahí y siguió a Jesús. Y se convirtió en uno del grupo especial de Jesús, de los 12 discípulos, de aquellos que seguían a Jesús, de aquellos que enseñaron y predicaron la palabra del Señor. Después de que Mateo lo siguió, fue a su casa y prepararon una cena especial. Y Mateo invitó a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Otros cobradores de impuestos y personas que, según lo que leímos, de mala fama, gente que no era bien vista, que los consideraban corruptos o ladrones. A ellos invitó Mateo a la cena, y a Jesús y a los que ya habrían sido los discípulos de Jesús en ese momento. Yo creo que todavía estaba en formación el grupo de los 12 discípulos de Jesús. Fueron los amigos de Mateo y los fariseos juzgando y viendo qué hacían ellos. Y le dicen a los discípulos, aquellos fariseos: ustedes, ¿por qué su maestro está comiendo con esa gente pecadora, con esa mala calaña, con esa gente que es una escoria? Y Jesús contestó, no espero que los discípulos contestaran. Jesús les dijo: los enfermos necesitan un médico, los sanos no necesitan un médico. Por eso yo estoy con ellos, porque me necesitan. Y ustedes no han oído la palabra de Dios, no se acuerdan de esa escritura que dice: quiero que sean misericordiosos, no que me presenten un montón de sacrificios. Quiero que muestren el amor a la gente, no que estén lacerando sus cuerpos, no que estén ayunando todo el tiempo para demostrar que ustedes son buenos. Yo quiero que ustedes muestren el amor a los demás. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo a aquellos que estaban juzgando lo que el Señor hacía. Me impacta cómo Mateo inmediatamente se paró y siguió a Jesús. Amén. Y ya entrando en tema del bosquejo, nosotros encontramos aquí 3 puntos importantes en el relato de Mateo, versículos 9 al 13. El primero, una invitación que no discrimina a nadie. Todos pueden llegar. Una invitación que no discrimina a nadie. Todos pueden llegar. Eso lo podemos notar en el verso 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la cabina, dice la traducción viviente, o sea, era una casa, ¿verdad? En la cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Fíjense ustedes de que había varios tipos de cobradores de impuestos o publicanos. Zaqueo pertenecía a, en otro relato de Jesús se habla de Zaqueo. Zaqueo pertenecía a los jefes. Mateo era de baja categoría, era de los que estaban literalmente en contacto con la gente cobrando los impuestos. Zaqueo pertenecía a los que eran jefes como el de Mateo. Entonces Mateo le llevaba a su jefe como su parte, y él se quedaba con una parte, pero era un publicano de baja categoría. Había otros que, como Zaqueo, que ocupaban un lugar más importante, eran como los jefes, digamos, ¿verdad? Como el pacto de corruptos. Pero Mateo era el que tenía contacto con la gente y todos veían cómo robaba, porque él cobraba, no solo trabajaba para el imperio romano, sino que cobraba más de la cuenta. Nadie quería a los publicanos, nadie quería a Mateo, porque obviamente gozaban de grandes lujos, tenían casas lujosas, se podían dar la gran vida, y todo esto, robándole el dinero a sus propios hermanos. Pero esta es una invitación que no discrimina a nadie, todos pueden llegar. Ahora, cuando Jesús ve a Mateo, podemos ver que Jesús ve en cada persona un talento potencial para servir. Jesús ve en cada persona un talento potencial para servir. El nombre Mateo significa don de Dios. Imagínense, eso es impresionante.
Mateo significa don de Dios, que fue el nombre que Dios le dio a Leví. Él le dijo Mateo, don de Dios. Jesús ve en cada persona un talento potencial para servir. Muchos críticos de la Biblia dicen que no era la primera vez que Jesús y Mateo tenían un encuentro. Ya Jesús y Mateo habían tenido encuentros antes. Mateo había oído de Jesús. Mateo había estado presente posiblemente en algunos milagros. Se dice que cuando Jesús dio el sermón del monte, ahí estaba Mateo entre todo ese gentío oyendo a Jesús. No era la primera vez que Mateo tenía ese acercamiento con Jesús, pero nunca se sintió digno de seguir. O sea, Mateo sabía, lo que él dice es cierto. Él tiene razón. Yo me imagino ahí a Mateo sentado y cuando Jesús le dice, ven, sígueme, tal vez todavía había a los lados, a mí, ¿Seré yo maestro? tú quieres que yo te siga, ¿verdad? Y cuando se da cuenta que sí, ¿verdad? La mirada fija, ¿verdad? El contacto visual entre Jesús y Mateo, él dice, sí, ahí voy, me voy contigo, te voy a seguir. Y posiblemente Mateo pensó, Jesús nunca ha notado mi presencia cuando yo he ido a sus prédicas o he visto sus milagros, pero Jesús sí lo vio. Quizá Mateo pensó, él nunca me ha visto entre tanta gente que lo sigue, nunca se ha dado cuenta que yo he estado presente cuando él ha enseñado o cuando él ha hecho milagros, pero Jesús sí lo había visto. Jesús ve en cada persona un talento potencial para servir. Se dice de Mateo que era un hombre callado. Se dice de Mateo que no era una persona que le gustaba hablar mucho o que le gustara resaltar sobre los demás, como Pedro. Pedro era distinto. Pedro gritaba, Pedro hablaba. Dicen que Pedro, al igual que mi persona, usaba la boca antes que el cerebro. Y así era demasiado impulsivo. Pero Mateo era callado. Pero dicen que Mateo era bueno para escribir. Entonces Jesús usó el talento de Mateo para escribir un evangelio. Jesús sabía que Mateo no habla mucho, pero puede escribir. Así que cuando el llamado se hizo, no solo fue un llamado, sígueme. Mire lo importante, sígueme y sé mi discípulo, sé mi aprendiz, porque algún día tú vas a ocupar el lugar que yo tengo. Eso fue increíble. No fue solo, seguime Mateo. No, seguime para ser mi discípulo, porque lo que yo hago hoy, Mateo, tú lo vas a hacer algún día. Jesús ve en cada persona un talento potencial para servir. Sabía que Mateo era un hombre muy callado, pero podía escribir. Años más tarde, Jesús usó ese talento para que este gran hombre de Dios escribiera un evangelio. Los que atienden el llamado de Jesús llegan a ser instrumento en sus manos. Como les digo, no era la primera vez que Jesús y Mateo tenían un encuentro. Ya se habían visto, bueno, por lo menos Jesús lo había visto. Mateo pensó que había pasado desapercibido, pero no. Así que cuando lo llamó, Mateo inmediatamente, como dijo Karen, acertadamente pensó, ¿seré yo maestro? ¿Me estás llamando a mí? Ven, sígueme. Él nunca se había sentido digno de seguir a Jesús, así que inmediatamente dejó todo y lo siguió. Un comentarista que leí, que por cierto, cuando no pude evitar decir que las manos de un asesino pueden convertirse en un instrumento de Dios, dice este comentarista. La pluma con que este hombre robaba a la gente y escribía los impuestos, posiblemente fue la misma pluma con la que escribió su evangelio. El instrumento de pecado que él usaba para robar y sobornar a otra gente, Jesús lo convirtió en el instrumento para escribir el evangelio. Ese es Jesús. Sí, creo que eso también nos puede hacer ver que nosotros no somos quienes para rechazar a los que consideramos pecadores. Como tenemos fe, como creemos en Dios, como buscamos a Dios y vamos a una iglesia, a veces creemos que somos mejores que otros y no, nosotros también somos de los pecadores a los que Jesús llamó y de esa manera, con esos ojos de gracia, debemos ver a otros. El Señor puede transformar en alguien que hoy está perdido, puede transformarlo en un gran discípulo, en un Mateo para escribir de su palabra, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén.
hay una anotación que hice, hombres como George Mueller, John Newton, Martín Lutero, Agustín de Hipona y el mismo apóstol Pablo eran hombres que cargaban grandes pecados como el robo, las borracheras, las blasfemias, las mentiras, el homicidio, pero un día como Mateo tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y ser llamados por él. Amén. Así que Jesús ve ese potencial en Mateo. Jesús no discrimina a nadie. Jesús hace un llamado a todo aquel, no solo para que le siga, sino para ser útil en su obra. San Juan Crisóstomo escribió las siguientes palabras: brilla aquí el poder del que llama, porque no lo hace cuando el llamado trata de abandonar su vida pecaminosa, sino que lo arrancó de esos mismos medios malos. Digno de admirar es la virtud del que llama, pero admirar también la obediencia del que es llamado, el que no opone resistencia, no suplica por volver atrás. Increíble, ¿verdad? Me recuerda las palabras de un amigo una vez que me dijo, yo creo que primero tengo que cambiar para buscar a Dios. Y eso no es así. Primero llega el Señor, venga el Señor, y Él se encarga de ayudar a hacer los cambios, de hacer esa transformación, ¿verdad? Mateo no le dijo a Jesús, mira, Señor Jesús, mejor primero cambio, mejor dejo estas cosas malas que estoy haciendo, más adelante te sigo, o lo voy a pensar, ¿verdad? Mucha gente dice eso. Ahora no, tal vez lo voy a pensar. No, inmediatamente se paró y siguió a Cristo. Hoy, si usted se siente pecador, si usted se siente malo, si usted se siente indigno para buscar al Señor, hoy párese y siga a Cristo. No hace falta que primero usted sea perfecto y luego siga al Señor. Siga al Señor y Él hace la obra de transformación y nunca se acaba, ¿verdad? Mientras estamos vivos, el Señor sigue obrando en nosotros porque seguimos cometiendo errores, seguimos siendo imperfectos y necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestra vida y buscarle más para que complete esa obra. Yo recuerdo aquel himno antiguo que dice, pecador, ven a Cristo Jesús. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y Jesús puede hacer que esos instrumentos de maldad puedan convertirse en bendición. Voy a pecar un poco tal vez de arrogante, no sé, pero tengo por lo menos 2 testimonios de pandilleros a los que el Señor nos dio el privilegio de predicar el Evangelio en la cárcel. 2 de ellos hoy predican la Biblia, uno en una iglesia y otro en una cárcel. Y yo recuerdo que un día le dije a los chicos en la cárcel, levanten sus manos, porque yo quiero ver sus manos. Y vi sus manos tatuadas, ¿verdad? Con los signos del barrio. Y le dije, vean sus manos, estas manos que ustedes están viendo, han matado gente, han herido, han extorsionado, se han manchado de sangre, han empuñado armas, pero esas manos pueden ser usadas para el Evangelio del Señor. Y hoy por lo menos 2 de esos pandilleros, ex pandilleros, están compartiendo la palabra de Dios. La invitación que no discrimina a nadie. Todos pueden llegar. Vamos al segundo punto. Jesús tiene sus ojos puestos en cada persona y en sus necesidades. Lo podemos ver en los versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos, subrayen esto, y otros pecadores de mala fama. No solo cobradores de impuestos, pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Esto es interesante. Jesús tiene sus ojos puestos en cada persona y sus necesidades. Jesús no rechaza a nadie, sin importar su condición social, económica o espiritual. Se dice que esa noche, como Mateo tenía dinero, ¿verdad? Producto de lo que robaba, se había agenciado de mucho dinero. Entonces, algunos expertos y comentaristas dicen que la casa de Mateo era una casa grande, así que le dio chance de invitar
a un montón de amigos de él, pecadores, pero ¿saben qué? Cuando habla de gente mala, yo tuve la curiosidad de investigar a qué se refería eso de gente mala, quiénes eran, porque no eran solo publicanos, y un par de cosas que leí decía, habían prostitutas, habían ladrones, habían asesinos, había gente de... Así que razón tenían los fariseos de decir la peor escoria. ¿Y saben qué es la escoria? Cuando están limando el metal, toda esa basura que sale, que no sirve, que no sirve para nada, eso es la escoria, la basura, la suciedad. O sea, los fariseos estaban diciendo la peor basura. O sea, ese día no había solo publicanos. Bueno, hubiese sido que solo publicanos. Había prostitutas, asesinos. Bien atinada la traducción de la NTV cuando dice y otros pecadores de mala fama. Pero Jesús tiene sus ojos puestos en cada persona y sus necesidades. Jesús no rechaza a nadie, sin importar su condición social, económica o espiritual. Jesús no fue a esa fiesta a emborracharse como ellos. Jesús no fue a esa fiesta a participar de los chistes obscenos o las palabras obscenas que ellos decían. Jesús fue a salvar. Jesús vio que había una necesidad y no le importó la cultura, no le importó la condición económica o social o espiritual de esta gente. Él dio la oportunidad de hacer la diferencia. Ahí había trago, ahí había guaro, había baile, mujeres de dudosa reputación, hombres de dudosa reputación, pero él estaba listo para hacer luz en medio de tinieblas. Amén. Así que el Señor nos ama a todos y Él está dispuesto a perdonar y amar y también nos llama, ¿verdad? No solo nos ama, nos llama, así como llamó a Mateo. Aquí hubo una fuerte crítica de los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa que la palabra fariseo significa separado. Fariseos significa separados. Los fariseos y los saduceos eran las sectas más poderosas en el tiempo de Jesús. Había una diferencia entre fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles, ni en los milagros. Los fariseos sí, creían en milagros, creían en los ángeles y en la resurrección después de los muertos. Pero los dos tenían una fuerte competencia. Y aquí vemos a un grupo de fariseos separados y ven a Jesús. Ahora, ¿por qué los fariseos lograron ver ese gran fiestón? Posiblemente la fiesta esta de Mateo se hizo en verano. Y el verano en la región de Palestina es fuertísima. Entonces, lo que hacía la gente era que abría las puertas de sus casas y sus ventanas, de modo que los que pasaban podían ver todo lo que ocurría adentro. Me imagino así como Jutiapa, Karen, que ¿verdad? Están que los corredores. Están los grandes corredores. Sino que la gente tiene corredores amplios y ese es el área de recibir a las visitas, ¿verdad? Los corredores o los pasillos de la casa que están frente a la calle. Sí, y allá en Sololá, por ejemplo, usamos calefacción, aire acondicionado, pero en Oriente no tienen esas ventajas, ¿va? Entonces lo que hacen es Hay calor, no abrir las ventanas de sus casas y las puertas y sus grandes patios, ¿verdad? Para que entre un poco el aire. Y en Palestina dice que así es el ambiente en el tiempo de Jesús, el verano era fuerte. Probablemente Jesús y Mateo tuvieron ese encuentro en verano y cuando fue la fiesta de Mateo, ese gran fiestón, Mateo tenía plata para hacerlo, invitó a toda su gente, había música, había guau, había de todo ahí, y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente Mateo abrió las puertas de su casa y las ventanas, ¿verdad? Para que entrara la ventilación, porque era un gentile ahí adentro, y los fariseos pudieron ver y oír el fiestón que había ahí adentro. Y ahí viene la crítica entonces. ¿Por qué Jesús está haciendo eso? Dice la Biblia que la palabra sentarse, Karen, es una palabra griega que no significa exactamente sentarse a la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver. Sentarse en el griego quiere decir reclinarse. Las mesas que usaban en aquel tiempo a lo sumo tenían 15 centímetros de altura, o sea, no eran grandotas. Por eso la famosa última cena de ¿cómo se llama el que la pintó?
Da Vinci, no tiene nada que ver con la última cena de Jesús, sentado en una mesa y todo. Eran mesas de más o menos 15 centímetros, bajitas. Entonces la gente lo que hacía era que casi que se recostaba generalmente sobre su hombro izquierdo y estaban pegados casi uno al otro, ¿verdad? Porque se recostaban. Las mesas eran bajas, entonces estaba un montón. Jesús quizás estaba pegado con otro pecador o con un montón de pecadores y compartiendo con ellos. Así que vino la crítica de los fariseos inmediatamente, ¿verdad?, hacia Jesús. Pero miren, Jesús inmediatamente les contesta con la palabra de Dios. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí, vino esa crítica. Pero Jesús no rechaza a nadie, sin importar su condición social, económica o espiritual. Ahí había todo tipo de gente. Y ahí estaba Jesús. Donde algunos ven obstáculos, Jesús ve una oportunidad. ¿Por qué los fariseos no fueron y llevaron la palabra de Dios a esta gente? ¿Por qué ellos no llegaron y aprovecharon esa oportunidad del gentío de pecadores que había ahí? Lo que hubo crítica, pero donde algunos ven obstáculos, Karen, ¿qué ve Jesús? Una oportunidad. Yo creo que el llamado es a la misericordia, ¿verdad? Exacto. El Señor Jesús tuvo misericordia. Mucho cuidado con el rechazo, con sentirnos superiores. Esta versión dice que quiero que tengan compasión. El de arriba, donde aquí habla de los pecadores. Aquí está haciendo alusión a Oseas. Dice, no he venido a llamar a los que se creen justos. Eso es lo que decía el Señor Jesús. Él no vino, así que no nos creamos justos, porque entonces ni vamos a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? No somos dignos del Señor. Debemos aceptar nuestra condición de pecadores y de esa misma manera ver a otros con la compasión que el Señor Jesús tuvo, ¿verdad? Él tuvo compasión de nosotros y viene a pesar de que nosotros somos pecadores. Él no ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y donde muchos ven obstáculos para el evangelio, Jesús ve una oportunidad. Jesús vio esa oportunidad y entró a la casa de semejante escoria, entre paréntesis, basura. Pero vamos al siguiente punto, Karen. Hoy tenemos cena del Señor, qué alegre. Jesús ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Veamos los versículos 12 y 13. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, y estas palabras vienen de Oseas 6:6. Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, o sea, ritos religiosos que ustedes acostumbran a hacer. No quiero que se flagelen el cuerpo, no quiero que practiquen que hagan esas prácticas rigurosas que ustedes creen que con eso van a llegar al cielo. Jesús dice, lo que quiero es que tengan misericordia. Y Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Esa fue la palabra a la que Jesús hizo alusión. Pues no he venido a llamar a los que se creen, y me gusta la NTV, porque se los está diciendo a ellos. No he venido a llamar a los que se creen, ustedes, los que se creen justos, sino a los que saben como estos, que son pecadores. Ustedes se creen justos, pero miren este gentío con el que yo estoy disfrutando esta fiesta. Yo creo que hasta envidian a los fariseos la comidaza que le preparó Mateo, ¿verdad? Pero ellos reconocen su pecado, dijo Jesús. Así que Jesús ve esa oportunidad y entra a la casa. Jesús está dispuesto a mostrar el camino de salvación a toda persona. A toda persona. Vuelvo a recordar ese canto hermoso, Karen. Ven a él, pecador, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Y Luis Palau lo dice de esta manera. ¿Crees que Jesús te ama? Sí, sí y sí. ¿Crees que Jesús tiene el potencial, la capacidad y quiere perdonar tus pecados? Sí, sí y sí. Jesús no se enfoca en apariencias externas. Él ve el corazón. Amén. Eso es muy importante. No pensemos que el Señor Jesús viene de acuerdo a cómo nos estamos vistiendo.
a cómo nos vemos. Él viene para todos y desea que nosotros mostremos esa gracia a todos. Por eso, ¿quién fue el que dijo la gracia la entienden más rápido los de abajo? Fue un cura, un sacerdote. Sí, la gracia la entienden más rápido los de abajo, porque el que reconoce que es pecador recibe más fácilmente el amor y la compasión de Dios. Amén. Si nosotros creemos que somos buenos, estamos más lejos de la humildad y de recibir la gracia y el perdón del Señor. Perdón, Karen, dice un comentarista que leí, Jesús está actuando como un buen médico consciente de su labor y amoroso, jamás va a despreciar su labor y va a dejar a sus enfermos. Recuerdo este médico del hospital, el director del San Juan de Dios, ¿verdad? Que dio COVID positivo. Leí en la prensa, le dijo a sus subalternos, no vayan a dejar solos a los pacientes, porque él fue contagiado con COVID y tuvo que estar en cuarentena. Y le dice a sus subalternos, no vayan a dejar que nadie se muera. Ese es un buen médico. Y cuando regresó, le dijeron, y va a regresar a atender a los enfermos de COVID, esa es mi misión, dijo él. O sea, ningún buen médico va a dejar a la gente enferma que se muera. Y así que Jesús actuó como un buen médico, ¿verdad? Por eso él les dijo, yo vine a sanar a los que están enfermos. Esta prédica que hoy compartimos, de verdad me arrancó lágrimas y me arrancó muchos sentimientos encontrados de mi corazón. Ha sido un verdadero reto aplicar estas enseñanzas que están para niños y aplicarlas a una comunidad adulta y de jóvenes adultos. Pero ha sido maravilloso aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy también tenemos Santa Cena. Así que, ¿quieren compartir la cena del Señor? Les invito a que ahí en su casa como familia preparen los elementos de la cena. Nosotros los tenemos aquí ya listos. Aquí tenemos la cena del Señor lista para compartirla con mis hijos. Están en producción, Fernando y Sergio controlan sonido, cámaras. Hoy tenemos dos diferidos, perdón, dos directos, más bien dos directos. Está Pepe en su casa con la alabanza que va a cerrar el programa y Karen y yo estamos en nuestra casa. Así que gracias Fernando y Sergio porque están apoyando también este ministerio. La palabra del Señor dice que en su última reunión, en su última cena, celebrando la Pascua, Jesús tomó el pan y la copa y le dijo a sus discípulos, este es un símbolo de lo que yo voy a hacer por ustedes y por toda la humanidad. Isaías lo dice, que por su llaga fuimos nosotros curados y por nuestras culpas el justo murió y porque Él vive, viviremos mañana. Jesús dijo, este pan representa el cuerpo mío que es entregado por ustedes. Y esta copa representa mi sangre que es derramada por ustedes. Hagan esto todos los días, recordándome a mí. Mis amados hermanos, en memoria de nuestro Señor Jesucristo y en obediencia a la palabra de Dios, les invito a que coman del pan y beban de la copa. Pueden servirse. Gracias te damos, mi buen Señor Jesucristo. Gracias te damos, Papito lindo, por lo que hiciste con hombres como Mateo. Don de Dios. Mateo, don de Dios. Gracias, Padre, porque siendo nosotros de los ignorados, la escoria del mundo, mi Dios, tuviste misericordia. Y así como soy yo, Padre, con todos mis defectos, con todo lo malo que hay en mí, Dios, tuviste la misericordia de amar. Por tu rica gracia, por tu gran amor, en tus huestes junto a ti, Señor. Gracias, Papito lindo. Te agradecemos, mi Dios, por todo lo que nos has permitido hacer. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hermanos, espero que hayan disfrutado de esta prédica, de este manjar que el Señor nos preparó hoy. Maravillosa palabra de Dios. Esta prédica, el irresistible llamado de Jesús, de la serie Tiempo de Noticias. Y hoy también el grupo de Niños preparó un programa muy especial que va a empezar ya en unos minutos. Le agradecemos por su amable audiencia. Oremos al Señor para que Él nos indique el momento, el tiempo exacto, nos dé todas las herramientas, los recursos y estrategias para volver a transmitir, para volver a estar en el templo, pero con la sabiduría de lo alto. Que Dios les bendiga. Dejamos este tiempo de aquí a las 10:30 con José Raúl. Que Dios los bendiga. Una hermosa enseñanza la que nos compartieron los pastores. Y nosotros también tenemos por aquí nuestras copitas y estuvimos compartiendo la Santa Cena. Y quiero confesarles que no fue posible ponernos de acuerdo con los cantos que íbamos a cantar con el pastor, ¿verdad? Pero él me dio la libertad de cantar lo que Dios pusiera en mi corazón. Y precisamente este canto está muy sincronizado con la prédica que nos compartieron nuestros pastores. Voy a invitarle que donde está me preste unos minutos más sus oídos y pueda escuchar la letra de este canto. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor lucha por mí. Ese es el Señor. Has sido tan bueno para mí. No vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Ese es su amor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Yo quiero amarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme. No hay sombra que no alumbras, monte que no escales para encontrarme. Que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no rompas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo, pero amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, sombra que no alumbres, monte que no escalas para encontrarme. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme. No hay sombra que no alumbres, monte que no escalas para encontrarme. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme. Así es el amor del Señor, un amor que nos persigue incondicionalmente. Y eso queremos dejarte en tu corazón en esta mañana. Que ese amor incondicional está buscándote. Recorre todos los montes, todos los valles. Que no importa qué paredes tan grandes pongamos delante del Señor. Él derriba cada una de esas paredes. No importa qué mentiras te haya dicho el enemigo, qué mentiras te estás creyendo, que no sos digno de acercarte a Él, que no hay solución para tu situación, que no hay sanidad. Pues en esta mañana el Señor te dice: no hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarte a ti. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarte a ti. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarte a ti. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y ese amor sin condición está disponible para ti en esta mañana. Esas son las buenas noticias que traemos para ti en esta mañana. Que hay esperanza en Cristo Jesús, hay sanidad en Cristo Jesús, hay provisión en Cristo Jesús. Hay alguien que te conoce, hay alguien que sabe cuál es tu necesidad, cuál es tu silencio, cuáles son tus lágrimas, cuáles son tus sueños. Y Él quiere estar ahí contigo, peleando a tu lado, dándote la victoria en
cualquier situación. Una bendición estar con ustedes en esta mañana. Deseamos muchas bendiciones desde acá, desde Santa Catarina, Colombia, para toda Guatemala y para el mundo. Iglesia Nueva Jerusalén, con mucho amor, lleva estas palabras de esperanza para tu vida. Muchas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo. Los esperamos en la tarde y sigamos con el programa de niños, que han preparado un programa muy especial para cada uno de nosotros.